inteligencia emocional y el conocimiento de nuestras emociones. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero pedirles que piensen en algo. Piensen, solo un momento, en cómo se sienten ahorita, justo en este momento. No lo digan ni nada, únicamente nótenlo. Ahora bien, jóvenes, les pregunto, ¿pudieron ponerle nombre a lo que sintieron? ¿O fue algo que estaba ahí, pero no sabían exactamente cómo llamarle? Si les llegó a costar trabajo nombrarlo, no se preocupen. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Y por eso este tema importa más de lo que imaginan. El tema de nuestro video de hoy es el conocimiento de las emociones y la inteligencia emocional. Dentro del módulo 1 de su formación socioemocional, cuyo eje es la cultura de paz y la no violencia. Y antes de entrar al tema, quiero compartirles algo que me parece significativo. La mayoría de las personas pasan toda su vida sintiendo cosas, pero muy pocas aprenden formalmente a entender qué sienten y por qué. Vamos a comenzar con una herramienta que ya conocen o que ya han trabajado, la rueda de las emociones. Esta rueda es un recurso visual que organiza de forma circular las principales emociones que experimenta un ser humano. En la versión de su módulo aparecen 8 emociones fundamentales: enojo, preocupación, orgullo, tristeza, emoción, sorpresa, miedo y felicidad. Quiero que imaginen algo. Piensen en esta rueda como si fuera una brújula, pero en lugar de señalar al norte geográfico, les señala hacia adentro de ustedes mismos. Así como una brújula les orienta cuando están perdidos en el campo, la rueda de las emociones les ayuda a orientarse cuando por dentro sienten algo que no comprenden bien. Y aquí viene algo que me parece importante mencionar. Los estudiantes de un telebachillerato en Temascalapa, Veracruz, construyeron físicamente su rueda de las emociones como parte de su trabajo escolar. No fue solo una manualidad bonita, fue un acto de compromiso real con su propia educación emocional. Esto demuestra que lo que hacemos en el salón puede tener un impacto genuino en nuestra propia vida. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas emociones puede sentir un ser humano a lo largo de un solo día? Los investigadores calculan que experimentamos entre 4 y 7 estados emocionales distintos cada hora. Eso significa que en un día normal podemos pasar por decenas de emociones diferentes y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Ahora bien, las emociones no siempre son simples ni parecen solas. Muchas de las que sentimos son en realidad una mezcla de emociones más básicas, y entender eso nos ayuda a conocernos muchísimo mejor. En el material de su guía trabaja este concepto con una serie de infografías llamadas Anatomía de las Emociones Complejas. Vamos a revisar 2 de ellas con detalle. La inseguridad. Quiero preguntarles algo con confianza. ¿Alguna vez han sentido ese nudo en el estómago antes de hablar frente al grupo? ¿O esa voz interna que dice, no soy suficientemente bueno para esto? Justo antes de algo importante. Claro que sí.
Todos lo hemos sentido en algún momento. Eso es la inseguridad. Y en su guía nos explica algo muy interesante sobre ella. La inseguridad es, en realidad, una mezcla de miedo y tristeza. No es una sola emoción, es una combinación. Y cuando aparece cuando estamos viviendo situaciones de incertidumbre o cambios importantes en nuestra vida. Aparece cuando nos comparamos con otras personas y sentimos que estamos en desventaja. Aparece cuando somos criticados o rechazados por otros. Y también aparece cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos que todavía no sabemos si podemos superar. Pero escuchen bien, porque es algo que me parece fundamental. La inseguridad tiene una función, no es un defecto, no es una señal de algo que está mal con ustedes. Su función es hacerlos autoevaluar, adaptarse a distintas situaciones y motivarlos a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Dicho de otro modo, la inseguridad, bien entendida, puede convertirse en un motor de crecimiento personal. ¿Y cómo se hace más pequeña la inseguridad? Cuando aceptamos que nadie es perfecto y le perdemos el miedo al fracaso. Cuando reconocemos nuestras propias habilidades y nos ponemos metas que podemos alcanzar. Y cuando identificamos los pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos y aprendemos a cuestionarlos, en lugar de darlos por ciertos, sin más. Ahora, algo que también nos dice la guía y que encuentro muy revelador es cómo se manifiesta la inseguridad en el cuerpo. Porque las emociones no solo existen en la mente, las sentimos físicamente. La inseguridad puede aparecer como pensamientos que dan vueltas y no se van, como esa frase repetitiva de no soy capaz o no soy suficiente. También puede sentirse como un vacío en el pecho o en el estómago, como un nudo en la garganta e incluso como un leve temblor en las manos o en las piernas. ¿Alguna vez han sentido alguna de esas sensaciones? Pues ahora ya saben cómo se llama lo que las provoca. La decepción. Pasemos ahora a otra emoción compleja que también trabaja su guía, la decepción. Esta es una emoción que en la adolescencia aparece con bastante frecuencia, porque es una etapa de la vida en la que tenemos muchas expectativas sobre las personas y las situaciones que nos rodean. La decepción es una mezcla de tristeza, miedo e ira, y aparece en situaciones muy concretas. Cuando esperamos algo de una persona o de una situación y no sale como la habíamos imaginado. Cuando tenemos expectativas muy altas de forma constante o cuando somos personas a quienes nos gusta tener el control de las cosas y de repente lo perdemos. Igual que la inseguridad, la decepción cumple una función importante. Nos avisa que nuestras expectativas necesitan ajustarse o reorganizarse. Nos motiva a cambiar de estrategia o de enfoque. Nos protege de situaciones que podrían seguir causándonos daño. Y, si las sabemos escuchar, nos permite tomar decisiones más informadas para el futuro. En el cuerpo, la decepción aparece como ganas de llorar, esa sensación de vacío en el pecho que todos conocemos, malestar o dolor de estómago, y una baja notable en la energía y la fuerza muscular. Esa sensación de que no tienes ganas de nada. Muchas veces es decepción que no hemos procesado. Y quiero hacerles una pregunta.
que vale la pena reflexionar. ¿Cuántos conflictos que hemos tenido con amigos, familiares o compañeros comenzaron como una decepción que nunca dijimos en voz alta? Muchos, ¿verdad? Por eso aprender a reconocerla y a comunicarla es tan importante. ¿Cómo hacemos que la decepción se haga más pequeña? Identificando qué emociones y pensamientos la acompañaron cuando llegó, comunicando a la otra persona con respeto y claridad por qué nos sentimos así y ajustando nuestras expectativas frente a personas o situaciones específicas, no como resignación, sino como una decisión madura y consciente. Hasta ahora hemos hablado de emociones que ya tienen cierta complejidad, pero existe otro nivel que vale la pena explorar, las llamadas emociones secundarias. En la guía hace referencia a un recurso audiovisual de la cuenta @refugio psico, que responde precisamente a la pregunta, ¿qué son las emociones secundarias? Las emociones secundarias son aquellas que surgen cuando las emociones primarias se mezclan entre sí o cuando las procesamos a través de nuestra historia personal, nuestros valores y nuestra relación con los demás. Por ejemplo, la vergüenza surge de una mezcla de miedo y tristeza, filtrada por cómo nos vemos a nosotros mismos. Los celos combinan amor, miedo y enojo. La nostalgia mezcla alegría y tristeza al recordar algo que ya no está presente. Piensen en esto como si las emociones primarias fueran colores básicos, el rojo, el azul y el amarillo. A partir de esos colores pueden surgir cientos de tonos distintos. De la misma manera, a partir de unas pocas emociones básicas, puede surgir toda la riqueza emocional que los seres humanos experimentamos. Y quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos actuado de una manera que después no entendemos, solo porque no sabíamos identificar qué emoción secundaria estábamos sintiendo en ese momento? Creo que si somos honestos, la respuesta es muchas veces. En su guía también les presenta un recurso extraordinario y completamente gratuito, el Diccionario de las Emociones, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a través de su Gaceta Universitaria. Este diccionario está disponible en 2 tomos en línea y también tiene listas de video en YouTube que explican cada emoción de forma visual y accesible. ¿Por qué les menciono esto? Porque vivimos en un momento en que tenemos acceso a herramientas de aprendizaje que generaciones anteriores no tenían. La UNAM, que es una de las universidades más importantes de toda América Latina, pone a disposición de cualquier persona, de forma gratuita, un recurso para entender mejor sus emociones. Tener muchas palabras para nombrar lo que sentimos no es algo trivial. En psicología, esa capacidad se llama granularidad emocional y está directamente relacionada con una mejor salud mental, mejores relaciones con los demás y mayor capacidad para resolver conflictos sin llegar a la violencia. Cuanto más preciso seas al nombrar lo que sientes, mejor podrás manejarlo. Quiero detenerme un momento en una frase que aparece en su guía y que me parece profunda. Es del educador y psicólogo José María Toro, del año 2015, y dice así: ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Tómense un segundo para reflexionar en eso.
Vivimos en un sistema educativo que nos enseña muchas cosas valiosas: matemáticas, historia, geografía, química, biología. Y todas esas materias son importantes, eso no lo duden. Pero esta frase nos recuerda que ser una persona completa implica también saber qué hacer con lo que se siente por dentro. No se trata de elegir entre lo académico y lo emocional. Se trata de entender que ambas cosas van juntas y que una sin la otra nos deja incompletos. Un joven que conoce sus emociones, que sabe manejar su enojo y atravesar su tristeza, tendrá más herramientas para enfrentar la vida que uno que solo sabe resolver ecuaciones. Todo lo que hemos visto hoy tiene un nombre que quiero que recuerden: inteligencia emocional. Este concepto fue desarrollado formalmente por los psicólogos Peter Salovey y John Mayer en 1990 y se compone de 5 habilidades que podemos desarrollar con práctica y constancia. La primera es el autoconocimiento emocional. Saber qué estamos sintiendo y por qué. Eso es exactamente lo que hemos trabajado. La segunda es la autorregulación, la capacidad de gestionar nuestras emociones en lugar de que ellas nos gestionen a nosotros. No se trata de no sentir, sino de elegir cómo respondemos a lo que sentimos. La tercera es la motivación, usar nuestras emociones como combustible para alcanzar nuestras metas, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La cuarta es la empatía, la habilidad de reconocer y comprender las emociones de los demás. Esta habilidad es la base de la convivencia pacífica y es central en el tema de su módulo, la cultura de paz. Y la quinta son las habilidades sociales, la capacidad de relacionarnos con los demás de forma constructiva, manejar conflictos sin llegar a la violencia y comunicarnos con asertividad. Ya por último, antes de la conclusión, quiero que conectemos todo lo que vimos con el eje central de su módulo, la cultura de paz y la no violencia. Puede que ustedes estén preguntando, ¿qué tienen que ver mis emociones con la paz? La respuesta es directa: tienen todo que ver. La mayoría de los conflictos interpersonales, desde una discusión entre amigos hasta problemas más serios en una familia o en una comunidad, tienen en su raíz emociones que no fueron reconocidas ni gestionadas a tiempo. Ira acumulada, miedo no reconocido, decepción que se convirtió en resentimiento, inseguridad que se transformó en agresión. Cuando aprendemos a identificar, nombrar y manejar nuestras emociones, reducimos de forma significativa la posibilidad de que esas emociones se conviertan en acciones que dañen a otros o a nosotros mismos. Dicho de manera más sencilla, conocer tus emociones es un acto de paz. Empieza por la paz contigo mismo y desde ahí se construye la paz con los demás. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al cierre de nuestro video y quiero resumir los puntos más importantes. Primero aprendimos que las emociones se pueden organizar, estudiar y comprender, y que herramientas como la rueda de las emociones nos ayudan a hacerlo de forma visual y práctica. Segundo, vimos que muchas de las emociones que sentimos, como la inseguridad y la decepción, son en realidad mezclas de emociones más básicas y que todas, absolutamente todas, tienen una función positiva, si aprendemos a escucharlas en lugar de ignorarlas o reprimirlas. Tercero, descubrimos que existen emociones secundarias que surgen cuando las primarias se combinan con nuestra historia y nuestros valores personales, y que tener palabras para nombrarlas nos da poder sobre ellas. Cuarto, conocimos recursos valiosos y gratuitos como el Diccionario de las Emociones de la UNAM, que están disponibles para que sigan aprendiendo más allá del salón de clases. Y quinto, entendimos que todo esto conecta directamente con la cultura de paz,
Una persona que conoce y gestiona sus emociones es una persona que contribuye a ambientes más sanos, más respetuosos y más pacíficos. Los invito a que cuando sientan algo intenso, en lugar de ignorarlo o reaccionar de inmediato sin pensar, se detengan un momento y se hagan estas preguntas. ¿Qué emoción es esta? ¿De qué otras emociones es mezcla? ¿Qué función tiene? ¿Qué me está intentando decir? Ese pequeño ejercicio, practicado con honestidad y constancia, puede cambiar profundamente la forma en que se relacionan con ustedes mismos y con las personas que los rodean. Los dejo con esta idea para reflexionar. Aprender a conocerse por dentro no es señal de debilidad. Es la forma más valiente y más inteligente de prepararse para la vida. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.